Bienvenidos al SQPlay, vamos a escuchar la palabra del ministro Rosales en esta jornada sobre reforma constitucional y poder constituyente, así aquí en el Foro de Ciencias Económicas. La temática de la reforma, de una eventual reforma constitucional, tiene que ser en beneficio de la gente, en cortar los privilegios de la clase política, en cortar los privilegios de los gobernantes. Entonces, en ese sentido, uno de los puntos principales es la reelección indefinida que establece nuestra Constitución provincial. Bueno, lo dijo el gobernador, que él no está de acuerdo con eso, que es suficiente que quienes dirigen los poderes ejecutivos tengan un mandato de 4 años con la posibilidad de reelección de un periodo más. El gobernador habló también de otras provincias que están avanzando ese proceso en Catamarca. ¿Cuándo llamaría para la elección de los constituyentes? Bueno, eso es un proceso democrático que tiene que darse en el ámbito de los poderes legislativos. Actualmente quedan 6 provincias de la totalidad de la Argentina y 6 provincias que no han reformado sus cartas orgánicas, sus cartas magnas, o sea, su constitución, luego de la reforma constitucional del 94 de la Constitución Nacional. Entonces, Catamarca es una de esas 6 provincias que ha quedado desfasada. Tiene una constitución cuya reforma data del 88, en lo cual establece disposiciones que ya quedaron desfasadas, que ya son obsoletas. Y bueno, también teniendo en cuenta ese número estadístico que les comentaba de 6 provincias que Catamarca está incluida en una de esas, que no han reformado su constitución aún. 2 de ellas ya han declarado la necesidad de reforma. Tierra del Fuego y Santa Fe ya dictaron leyes para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución. Claro, sí. Y entonces Catamarca se quedaría entre las 4 que aún no han sancionado una ley declarando la necesidad de la reforma de la Constitución. Ministro, ha hecho referencia el gobernador que la oposición le ha pedido que sea la elección de constituyentes cerrada si cabe el término. ¿Qué quiere decir esto? No, en realidad las elecciones de los convencionales constituyentes, eso es democrático. Lo que es cerrado es la elección de los temas. Como fue la elección, como fue la convención constituyente del año 94, se establece un temario cerrado que se consensúa entre los distintos bloques legislativos, porque bueno, no se olviden que es una ley que tiene que salir sancionada. Entonces los diferentes bloques legislativos de las cámaras, que son quienes tienen la responsabilidad de aprobar esta ley, son los que van a determinar si es que el temario que se va a elegir, y le dan un mandato a los convencionales constituyentes que luego se elijan para que solamente debatan sobre esos temas. Entonces hay 2 tipos de formas de trabajar una convención constituyente: con temario abierto, donde tienen total libertad de reformar cualquier artículo de la Constitución, o con un temario cerrado, como fue en el 94, donde la ley que declara la necesidad de la reforma le establece claramente cuáles son los puntos o los artículos que puede someter a debate en la convención constituyente. Es decir, que la reforma puede ser parcial o total. Claro, puede ser parcial o total. Eso va a depender de la ley que declare la necesidad de la reforma. La mayoría de las leyes. El punto más fuerte de esta reforma que entiende usted como funcionario y entiende el gobierno. Los puntos más fuertes son varios puntos, ¿no? De que por lo menos estamos trabajando desde el gobierno provincial: es limitar las reelecciones indefinidas, tener certeza electoral, o sea, tener una certeza cuándo va a ser la fecha de las elecciones para elegir cargos públicos. También es importante establecer una seguridad jurídica para las inversiones internacionales, inversiones extranjeras que decidan apostar por Catamarca. También es importante, como dije, achicar el periodo legislativo, agrandar el periodo legislativo, perdón, ya que actualmente tenemos un periodo legislativo ordinario de solamente 6 meses, que empieza el 1 de mayo y termina el 30 de noviembre. Eso es imperioso ampliarlo. La mayoría de las provincias, incluso la Nación Argentina, empieza mucho antes, empiezan algunos en marzo, otros empiezan en febrero, pero bueno, nosotros estamos iniciando recién el 1 de mayo, lo cual también es necesario reformarlo. También es necesario incluir todo lo que sea atinente a derechos ambientales, al derecho del consumidor, también a lo que es la elección de los magistrados. Bueno, son temas que yo no digo que
cómo se van a tratar, sino que digo que es importante que una convención constituyente los debata. Ministro, el gobernador habló del diálogo, ¿no? La importancia de encontrarse con la oposición y empezar a trabajar en conjunto. ¿Esto va a pasar? ¿Esto va a ser un proceso? ¿Cómo está pensando? Sí, efectivamente pensamos que a través del diálogo, a través del consenso, sin distinción de banderas políticas, es como vamos a poder construir para una Catamarca mejor. Entonces, en ese sentido, de tratar o de debatir un proyecto de ley que declare una necesidad de reforma constitucional, tiene que ser de manera consensuada con los distintos bloques y siempre mirando al bien común y al bienestar de los catamarqueños. Dentro de este también momento que se vive, se habla de la disolución del ENRE en relación a una reforma también de este tema, ¿no? Digamos, el ENRE está creado por ley, o sea que no es necesario incluirlo en una reforma de la Constitución, sino lo que sí, por ejemplo, la Constitución Nacional establece lo que son los derechos difusos, los derechos colectivos, pero no del servicio público en especial. Sí. El ministro también hizo referencia al gobernador a la cuestión ambiental, el uso de los recursos. Acá la cuestión minera también va a ser importante. Sí, efectivamente, nuestra Constitución actual tiene solamente un artículo que habla de la minería, de los 200 y pico artículos que tiene. Y somos una provincia minera que necesita un tratamiento más especial, más profundo sobre ese tema que a todos los catamarqueños nos atañe. Ministro, el cambio de tema le consulto, ¿no? ¿Ya hay definiciones en cuanto a los nuevos ministerios? ¿Cómo se van a fusionar? Sabemos que ya muchos están avanzando. ¿Esto va a salir por la ley de ministerios? ¿Se va a modificar la ley de ministerios? ¿Va a salir directamente por decreto? ¿Cuáles son las expectativas? Sí, eso ya se modificó, la ley de ministerios, a través de un decreto, acuerdo en el marco del artículo 184 de la Constitución Provincial, que establece la facultad, la potestad del titular del Poder Ejecutivo de dictar normativa con rango legal y luego, cuando está en receso la legislatura, que es lo que nos está pasando ahora, sí. Y luego tiene que enviarlo a la legislatura para su tratamiento una vez que comience el periodo ordinario de sesiones. Eso ya lo hizo, está dictado el decreto, donde se redujeron los ministerios, como de lo que es hecho público notorio en las últimas semanas. Sí, eso ya está. ¿El Ministerio de Educación continuará siendo ministerio? ¿Pasará a ser secretaría? Sí, el Ministerio de Educación lo que tuvo un cambio en esta norma que ya está sancionada, ya está dictada, que absorbió lo que es el anterior Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ahora se llama Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias.